Los pagos del Seguro Social el próximo año 2024 estarán aumentando un 3,2% para casi 70 millones de estadounidenses. Esto sucederá a partir de enero del 2024. Los pagos de jubilación del Seguro Social aumentarán en un promedio más de $50 por mes. Y es que el índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo se utiliza para monitorear el costo de vida, y el aumento de los costos se traduce en las tasas de beneficios federales más altas. Un aumento en la inflación elevada, el IPC, al mismo tiempo eleva el costo de vida. Los precios de los productos y de los servicios han aumentado en general como el resultado de este desarrollo. Estos gastos se compensan en cierta medida con el ajuste por costo de vida o COLA. Ahora bien, la Administración del Seguro Social ha estado aumentando el ajuste por costo de vida para los cheques de beneficios en el 2024, mientras persista la inflación. Es solo uno de los varios ajustes recientes que el Seguro Social ha anunciado. Siempre se espera con impaciencia una modificación anual del programa de beneficios y pagos del Seguro Social, ya que más de 70 millones de personas prácticamente dependen de ella. El ajuste por costo de vida para este año es significativamente menor que el aumento del 8,7% del año pasado, el cual, como bien sabemos, fue el mayor aumento en más de 40 años. Pero para los beneficiarios de ingresos fijos, cualquier ingreso adicional es una buena noticia, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Los pagos del Seguro Social están sujetos a ajustes anuales por costo de vida, o como lo conocemos, el COLA. La tasa de inflación afecta cuando estos aumentos en el COLA aumentan, y eso es lo que muchos no entienden. Según los cambios del Seguro Social para el año 2024, con las últimas actualizaciones, los cheques estarán aumentando un 3,2%. De enero de 2024, un trabajador jubilado promedio afiliado al Seguro Social estaría obteniendo estos pagos. Más concretamente, los trabajadores jubilados recibirían un pago medio superior a los $1.907, que actualmente en este año 2023 son $1.848. Si ambos socios reciben beneficios, el pago previsto para una pareja aumentaría en $94. Para los asalariados y trabajadores administrativos urbanos, la Administración del Seguro Social ha vinculado los ajustes del costo de vida al índice desde el año 1975, el CPI del tercer trimestre para el año en curso y el IPC del tercer trimestre, pues entonces la Administración del Seguro Social compara de un año anterior con este para poder determinar el COLA. Pues a continuación vamos a explicarle más o menos la modificación del COLA según la variación que nos muestra el índice IPC entre años. El pago mensual promedio de un trabajador jubilado, como bien les mencionamos, aumentará a $1.907 el próximo año 2024. Estamos hablando de unos $59 más que los $1.827 que recibían en este año. Más de 70 millones de personas en los Estados Unidos reciben los beneficios del Seguro Social. Según la Administración del Seguro Social, el pago para ambos beneficiarios será de $3.033, un aumento de $94 a los $2.939 que recibe en este año una pareja. Bueno, ¿cuáles son los nuevos cambios con el nuevo año entrante? Hasta ahora sabemos que las prestaciones del Seguro Social aumentarán este 3,2% el 2024. El índice de precios al consumo de los asalariados urbanos aumentó durante los terceros trimestres tanto del año 2022 y 2023, proporcionando la base para el COLA 2024, que se basa en una inflación histórica y actual. La Oficina de Estadísticas Laborales publicó su tasa de inflación durante el mes de septiembre, marcando la pauta para la mañana. Los montos revisados de los beneficios individuales del año 2024 para los beneficiarios actuales debería estar enviándose en este mes de diciembre. Sin embargo, recuerden que pueden obtener esta información desde su cuenta privada del My Social Security. Segundo cambio, la cantidad más alta de salarios adeudados al impuesto del Seguro Social o la base salarial estaría aumentando un 5,2% a $168.600 desde el año 2022, una base de $160.200, un cambio de más de $8.000
Este ajuste, que resulta en alrededor de un 6% más de impuestos para cada trabajador, depende de cambios dentro del índice de salario promedio nacional más que del IPC, pues el Congreso determinó la tasa impositiva del Seguro Social, que se mantiene en 12,4%. Los empresarios y los trabajadores pagan cada uno la mitad del impuesto, mientras que los autónomos pagan el 12,4% total. Ahora bien, ¿cuál es la situación del Seguro Social dentro del Senado o el Congreso? Pues legisladores están intensificando la supervisión de la administración del Seguro Social actualmente por el esfuerzo de solucionar uno de los problemas más graves que está viviendo actualmente el Seguro Social, los pagos excesivos. Un senador estadounidense está implementando nuevas medidas de supervisión para poder responsabilizar a la administración del Seguro Social. Luego de los informes continuos sobre miles de millones de dólares en pagos excesivos y los esfuerzos del gobierno para poder recuperar este dinero de los beneficiarios. Pues hablamos del senador Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, el cual actúa como un organismo de control de la administración del Seguro Social. Vamos a tener un nuevo enfoque en términos de supervisión. Vamos a recibir los informes cada 30 días. Estamos analizando parte de esta información con respecto a la economía, que ya debería haberse abordado para mejorar la precisión de estas afirmaciones. Fueron las palabras por parte del senador Ron Wyden. Le contamos cómo los equipos de investigación de las estaciones de Cox Media Group se asociaron con Health News y expusieron este problema multimillonarios. También se presentaron las historias de beneficiarios a quienes se les ha dicho que deben devolver decenas de miles de dólares debido a un error por parte del gobierno. Los informes han sido invaluables en términos de abrir mucha visibilidad y conciencia sobre algo que necesita ser arreglado. Pues dijeron que el problema había sido solucionado. Lo que todos se encontraron en sus informes es que el problema no se había solucionado, y es por eso que ahora tienen una oportunidad de lograr el tipo de cambios que necesitan para proteger realmente a las personas más vulnerables. El pasado mes de octubre, el jefe interino de la Administración del Seguro Social dijo al Congreso que 1 millón de personas se habían visto afectadas por los pagos excesivos, pero los informes revelaron que la cifra real es en realidad el doble. En respuesta, un portavoz de la Administración del Seguro Social dijo que no puede confirmar la exactitud de las cifras que proporcionó el Congreso. El sistema de sobrepago no fueron diseñados para determinar fácilmente esta información. El personal proporcionó números no verificados que se recopilaron rápidamente para poder ayudar a informar sobre el panorama de pagos excesivos. Cuando hay funcionarios del Seguro Social que no dicen la verdad, y así es como se caracterizaría este informe sobre la cantidad de personas quienes realmente tuvieron este problema, realmente daña la credibilidad de este programa que es increíblemente importante para millones de estadounidenses. Pues actualmente existe una gran presión bipartidista dentro del Senado, pues se busca responsabilizar a la agencia, a la administración del Seguro Social sobre estos problemas, y no que sea al revés, que el gobierno más bien tenga que estar mandando demandas en contra de los beneficiarios, quienes no tienen la culpa de haber tenido este error, pues ellos prácticamente no podrían devolver la cantidad de dinero que la Administración del Seguro Social les está exigiendo que devuelvan.